Bienvenidos sean todos a Negocios Invertidos, el programa dedicado a los negocios, emprendimientos e inversiones. ¿Cómo estamos, Pablo? Bien, ¿y tú, Ricardo? ¿Cómo va todo? Bien, también buena semana dentro de todo, así que estamos con buen ánimo. Pablo, hoy día queremos hablar puntualmente respecto de discusiones que hemos visto relativo al tema de la AFP. Aparentemente se ha puesto de nuevo de moda en el ambiente, en las noticias después de las elecciones. También se ha discutido harto qué es lo que va a pasar con la reforma y todo eso. Em, pero más que nada, queremos dilucidar un par de dudas, sobre todo aprovechando aquí que Pablo es asesor previsional, para que nos dé, esto no es una asesoría propiamente tal, esto se tiene que ver caso a caso, claramente, pero para que nos dé algunos lineamientos respecto de algunas dudas que han surgido en algunos lados respecto de discusiones, qué es mejor hacer en algunos determinados casos, con el tipo de patrimonio que uno pueda tener. Así que Pablo, si nos puedes dar tus comentarios relativos a lo que has visto últimamente y cuál es tu opinión al respecto. Sí, justamente, bueno, el tema nace porque conversándolo ahí fuera de cámara con Ricardo, me pasó hace unas semanas que hay una persona que me contactó ahí en Twitter que tenía unas dudas respecto a la pensión, a una pensión de algún familiar y que no sabía qué le convenía más. Al final, la típica discusión de es que no sé si me conviene retiro programado, no sé si me conviene renta vitalicia. Voy a contar el caso entero y de ahí voy a darles mi opinión, obviamente. O les voy a contar mi parte. Entonces, después de esto, de esta pregunta, la verdad que yo no estaba tan al tanto del teléfono y me puse a ver que le empezaban a responder otras personas. Y entre ellas también le empezaba a responder gente que, eh, la verdad yo desconozco si son asesores o no, pero que yo siento que igual hay que tener un poco de cuidado con las cosas que se dice porque justamente uno como asesor, yo al menos como asesor previsional, yo tuve que dar una prueba, tuve que pasar ciertos límites de conocimiento para poder hacer este trabajo porque de otra manera, obviamente cualquiera podría al final recomendar o asesorar en algo tan delicado como es pensionarse. Eh, y vi que le empezaron a comentar muchas cosas que la verdad que me generaron un poco de, como les digo, al final una sensación como de hay que tener cuidado con las cosas que uno dice porque muchas de esas no son del todo ciertas. Y sobre todo cuando se son tan tajantes con ciertas opiniones. Es decir, al decir, no, es que mira, te conviene siempre el retiro programado o te conviene casi siempre el retiro programado y te conviene casi siempre la AFP porque así tu plata es tuya y te queda como herencia y ese tipo de cosas, la verdad que hay que tener ojo porque generan confusión y pueden generar también errores al momento de pensionarse. Habiendo dicho todo esto, yo como asesor obviamente no le puedo dar mi opinión al, a la persona sin antes obviamente hacerle una asesoría porque todo esto va normado por la Superintendencia de Pensiones. No es que yo quiera hacer mala onda ni mucho menos. Yo sí puedo hablar de cosas objetivas. Es decir, si Ricardo o cualquier persona me quiere consultar algún tema de, mira, cómo funciona la renta vitalicia, cómo funciona o en qué consiste la CNU, qué significa que la renta vitalicia sea NUF, qué significa, no sé, una cláusula adicional de pensión en renta vitalicia, yo obviamente eso lo puedo responder porque es algo que está de público conocimiento. Pero ya asesorar a alguien o en base a lo que él me diga, oye, tengo tanto de fondo que me conviene, obviamente que ahí requiere, y no solo por una cuestión de no querer ser ni buena onda ni mala onda, sino que no por una cosa de voluntad, sino que porque se estudia a la persona, o sea, se estudia tanto la salud de él, se estudia tanto en la composición familiar, es decir, si tiene cónyuge, no tiene cónyuge, si hay hijos con derecho a pensión, se estudia todo al final, el entorno de esa persona Ah, que eso va a pensión. es súper casuístico el análisis. Depende mucho también de la situación de salud en que se encuentra la persona. Entonces, lo quería comentar porque tampoco quiero que se generen errores y temas de pensar que siempre conviene una opción, ¿ya? Voy a dar un ejemplo, voy a dar cierto ejemplo. Acá la idea es que se genere una conversación ahí con Ricardo, cualquier cosa que obviamente él quiera preguntarme o que tenga duda, ahí vamos a ir interactuando, pero para hacer
una definición, el retiro programado. Yo sé que muchos lo saben, pero igual para hacer ahí un pequeño resumen. Bueno, hay cuatro modalidades de pensión, de hecho. Está el retiro programado, está la renta vitalicia, está el retiro programado con renta vitalicia, que es el mix, y está una renta temporal con renta vitalicia diferida, que es como que yo parto en la FP y después viene una renta vitalicia que es diferida en el tiempo. Pero yéndonos a las dos modalidades más clásicas, que es el retiro programado y la renta vitalicia, ahí también en la definición es retiro programado, se refiere a que la FP, el fondo, va rentando una cierta cantidad de plata. La FP dice, mira, de acuerdo a la CNU, que la CNU se calcula como un costo de cada trabajador, se calcula, se ve una tasa de rentabilidad futura de los multifondos, etcétera, una tasa de descuento que se aplica, y en base a todos esos cálculos, la FP dice, ya, mira, tú vas a tener tal pensiones durante este año. Al año siguiente se hace un recálculo, ¿ya? No es una pensión fija. En el caso del retiro programado, no es que me digan tú vas a tener tal pensión y esa pensión va a ser igual todos los años. Cada año se va recalculando en base a el saldo que yo tenga, en base a la CNU, que es la CNU al final es lo que digo, influye mucho cuánto ha sido quizá la rentabilidad de los fondos, cuánto ha sido las tasas libres de riesgo de bonos, cuánto, si es que llegó, por ejemplo, si una persona aumenta sus beneficiarios de pensión de sobrevivencia, es decir, incluye a un cónyuge o sale un cónyuge, que fallece un cónyuge, todos esos cambios influyen. Pero lo que quiero decir es que se va recalculando año a año. Entonces uno no sabe cuál va a ser la pensión. ¿Ya? Por el otro lado, la renta vitalicia es una pensión que es en UF, ¿ya? Que eso es súper importante también. Es una pensión que es en UF y que es constante. O sea, llega la compañía y dice, tú me pasas tu saldo y yo me comprometo a pagarte esta pensión, ¿ya? En UF, de por vida. Y en caso de que tú fallezcas, le voy a pagar una pensión de sobrevivencia a tus beneficiarios de pensión de sobrevivencia si corresponde. Porque obviamente puede que la persona no tenga beneficiarios de pensión de sobrevivencia. Entonces la renta vitalicia es bastante más simple de entender. Pero quiero que entiendan algo. La renta vitalicia, al ser en UF, uno nominalmente, si la UF va subiendo, la pensión también va subiendo. En el caso de retiro programado, que también lo he visto varias veces, la pensión no es un UF. Entonces vuelvo a repetir, es un saldo al final, que se va recalculando todos los años cuánta pensión me toca en base a, como digo, tablas de mortalidad, CNU, hay varios factores ahí, y por eso que no es tan simple de llegar y decir, me conviene esto, me conviene lo otro. Y por eso también existe la figura del asesor previsional que ayuda a entender estos conceptos y ayuda a hacer simulaciones en base a el contexto familiar en el que se encuentra, enfermedades, etcétera, y poder al final asesorar a la persona en las necesidades y al final en los escenarios más probables que puedan ocurrir. ¿Cuánto sacaría en uno y en otro? Habiendo dicho esto, casos hay pros y contras de las dos modalidades. Entonces, obviamente que, como digo, en Twitter lo leí mucho, el tema de que, oye, retiro programado te conviene sí o sí, escuché, porque hay herencia. A ver, primero que todo, la herencia corre solo si es que no hay pensión de sobrevivencia. Ojo con eso. O sea, si es que la persona fallece y hay un beneficiario de pensión de sobrevivencia, es decir, hay un cónyuge que todavía está vivo, ese saldo de la persona no va a herencia, va a pagar pensión de sobrevivencia a ese cónyuge. Solo si es que no hay beneficiario de pensión de sobrevivencia, va a herencia. Pero bien, habiendo dicho esto, efectivamente ese saldo pertenece al afiliado trabajador, a la persona, ¿ya? En el caso de renta vitalicia, efectivamente, si es que la persona firma una renta vitalicia simple, sin ninguna condición extra, la persona puede fallecer y la compañía, como repito, solo se encarga de pagar pensión de sobrevivencia, pero nada más. O sea, no, ese saldo, ese monto, no corre al igual que en la AFP, porque obviamente que esto actúa como un seguro. Es igual que un seguro, no paga por un seguro. ¿Ya? Ahora, en la renta vitalicia, y ahí también está la función del asesor, hay cláusulas, o sea, yo puedo garantizar ciertos años, ciertos meses en que se pague esta renta vitalicia. Obviamente que hay un castigo en la pensión,
pero al menos uno se asegura ciertos meses de recibir un monto. Si es que uno fallece, lo recibe la persona beneficiaria de pensión de sobrevivencia. Si ya no hay beneficiarios de pensión de sobrevivencia, lo reciben beneficiarios designados que la persona designe. ¿Ya? Entonces, como les digo, ahí uno puede también eh, disipar cierto riesgo de que en caso de que fallezca la persona, no perder al final todas las pensiones futuras, ¿ya? Pero obviamente tiene pros y contras, como digo, cada alternativa. O sea, la parte positiva de una renta vitalicia obviamente es que el pago en UF y un pago constante. No tengo que estar con el estrés de estar viendo los multifondos, si subió, si bajó, el pago en UF, si la UF va subiendo al final, no me cambian nada, o si hay un periodo inflacionario bien grande, no me cambian nada. Caso retiro programado, como dije, tiene la parte buena o la parte positiva de que el saldo es propiedad del trabajador, del afiliado, pero también tiene esta parte negativa de no saber con cuánto se va a contar de acá a 10 años. ¿Qué pasa si la persona efectivamente vive 110 años? Eh, Obviamente que ese saldo se va disminuyendo y la pensión resultante va siendo cada vez más baja. En general, es lo que debería pasar en la mayoría de los escenarios. Entonces, llegar y decir así abiertamente, me conviene esto o conviene esto otro, cuando uno no sabe al final las necesidades de cada persona, eh, hay una alternativa, y para terminar, hay una alternativa que no se menciona mucho, pero que es la renta temporal con renta vitalicia diferida, que lo expliqué, que es como que uno deja una parte del saldo para que la AFP pague esta pensión al comienzo y después empieza a actuar, por ejemplo, en 3 4 años más, empieza a correr una renta vitalicia. Uno puede hacer que, por ejemplo, esos 3 o 4 años, la pensión que se reciba sea el doble que la de renta vitalicia que se va a recibir después. Entonces, quizá hay una persona que necesita ahora ya dinero, y quizá es una opción bastante atractiva. Hay que hacer todo un estudio, hay que sacar las solicitudes de oferta, recibir los certificados, estudiarlo, pero es una opción válida. Entonces, eh, bueno, y disculpen por ser tan redundante, pero es que no se puede ser tan absoluto en estos temas, porque al final lo que se está haciendo, las personas están pensionándose con un saldo que muchas veces es bien grande y tienen que tomar una decisión que muchas veces queda marcada de por vida. O sea, si la persona va a retiro programado, existe la opción después de volver a cambiarse a renta vitalicia. Si la persona toma renta vitalicia, ya no hay nada que hacer, eso actúa como un seguro y el pago estando ya hecho, ya no hay manera de cambiarse, de volver hacia atrás. Entonces, un poco eso. Yo sé que son varios conceptos, varios temas, em, pero lo quería comentar porque también, si para alguien es ayuda o si alguien tiene ciertas dudas, es mejor que se dirija a alguien que de verdad sabe del tema antes sobre todo un tema tan importante, antes de estar tomando decisiones apurado o con personas que quizás no tienen el conocimiento. Perfecto, buenísimo. Bueno, un poco para ir resumiendo entonces, ver para antes de definir qué modalidad tomar, como decía Pablo, hay una serie de factores y es muy casuístico, o sea, va a depender mucho del caso a caso. Claro. Eh, Tenemos factores del saldo que pueda tener la persona en su cuenta, la edad, bueno, estos factores del CNU que decías tú, estas mediciones y actualizaciones que se van haciendo, si hay enfermedades entre medio. Entonces va a depender de muchas cosas y van a haber distintos escenarios que pueden verse a futuro. También ver Ujú. todas De la versión al riesgo de la persona. O sea, hay personas que pueden decir, mira, me genera un estrés gigante quizás no saber con qué pensión voy a contar de acá a 10 años y quizás prefiero asegurarme algo que en UEF que me va a pagar. Depende mucho de la persona. claro. Bueno, y también ¿Mm? nuevamente de los contratos ver las condiciones o ciertas estipulaciones que se pueden hacer que también pueden generar esa ventaja y ser más cómodas al caso correspondiente. Claro. Recordar también, y yo creo que en cada episodio de pensiones que hemos hablado se recuerda esto, cuando se habla de las tablas de mortalidad, que algunos o sea, hablan de este rumor de que según la AFP todos vivimos, no sé, 110 120 años, no me acuerdo cuánto era la última que se hizo. 110. Claro, no es que las AFP piensen que todos nosotros vamos a vivir 110 años y con eso entonces ellos reparten toda esa plata de igual manera.
como dice Pablo, o sea, finalmente a medida que uno va avanzando en la edad del pensionado, se van reajustando estos montos con la idea de que la mayor cantidad de dinero sea entregada, o sea, esto es para los que están con retiro programado, en los primeros años desde que uno se jubila y de a poco el remanente que es un remanente cada vez menor, pero ese remanente dividiendo o se va repartiendo en los años posteriores. ¿Cierto, Pablo? Es así, ¿o Eh, no? Es que de hecho, Ricardo, podríamos hacerlo más adelante si es que hay interés. Eh, pero al final la pensión, uno tiene una fórmula, la pensión va a ser igual al saldo partido por el CNU, por 12 si es que estamos tomando un CNU mensual. Eh, el CNU, al final, ¿cómo calculamos el CNU? Ahí podríamos quizás hacer un video explicando, porque al final todos saben, obviamente, ese saldo es simple. Pero ¿qué es el CNU? Ahí es donde, ahí está como el gran dilema. Son fórmulas muy complejas, pero quizás podríamos hacer un video tratando de explicarlo en simple, y ahí es donde dice justamente lo que dice Ricardo. Hay tablas de mortalidad donde va diciendo la probabilidad de que una persona que tenga 62 años, por ejemplo, muera antes de cumplir 63 años, ¿ya? Y a su vez, así con todos los años siguientes. La probabilidad de que una persona que vive 108 años muera antes de los 109 años, obviamente que esa probabilidad de morir a los 108 es mucho mayor que la probabilidad de los 62. Y eso obviamente que el sistema y la fórmula lo contempla y está ahí en la fórmula. Entonces, pero sé que es un poco complejo. Al final lo que se trata de ver es cuánta gente va sobreviviendo a medida que se toma muestra. Obviamente las tablas de mortalidad se hacen en base a un muestreo de personas de cuántas personas sobreviven y por eso que los hombres, también es distinto el caso de los hombres que de las mujeres, etcétera. Pero eso yo creo que da para otro video. Sí. Pero claro, tal como dice Ricardo, se toma en cuenta esto. Esto es un tema probabilístico. Bien, si tienen comentarios o preguntas al respecto, si quieren que hagamos un capítulo explicando un poco más esa fórmula, escríbanlo en los comentarios y también ahí felices de escucharlos y también de leer sus puntos de vista al respecto a este tema. Así que Pablo, muchas gracias nuevamente por poder enseñarnos respecto a esto. Así que eso, pues nos estamos viendo en un próximo episodio. Que estén bien, Dale, que cuídense. estén bien. Chao.